Hoy quiero considerar el tema de los tipos y de los estereotipos proféticos, pero con un énfasis en la continuidad y la discontinuidad de lo profético. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer y que hoy vamos a tratar de responder es: ¿qué es parte de lo profético hoy y qué no es? ¿Qué es parte de lo profético hoy y qué no es? ¿Será profético cualquier cosa que se etiqueta como profético? ¿Será profético cualquier cosa que se dice, que se hace, que se manifiesta? Es una pregunta que un estudiante responsable de la escritura y que quiere conocer y entender estos asuntos a la luz de la vida en el Espíritu y también el fundamento del nuevo pacto se debe de hacer. ¿Qué es parte de lo profético hoy y qué no es? Para nadie debe de ser una sorpresa saber que la mención del ministerio del profeta se menciona más que cualquier otra expresión de ministerio en la Biblia. Sin embargo, cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta rápido de que la mención del ministerio del profeta se reduce drásticamente. Usted encuentra una cantidad de referencias, cantidad de versos, cantidad de situaciones que se nos presentan en el Antiguo Testamento que están relacionados con el ministerio del profeta. De hecho, Jesús citó los profetas del Antiguo Testamento un sinnúmero de veces. Los apóstoles, cuando están siendo iluminados para escribir la interpretación de lo que ellos habían anunciado, citan a los apóstoles. Pablo es uno de los apóstoles que más menciona al profeta Isaías. Por lo tanto, el rol, la función del profeta en el Antiguo Testamento es obvio que era una función preeminente, prominente. Es una función que era parte de la vida del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento se menciona la presencia y la función del profeta, pero nada parecido a cómo fue mencionado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, usted toma Hechos capítulo 13, verso 1, y allí se nos dice que en la iglesia de Antioquía habían profetas y maestros. Es de la única iglesia que se dicen que habían profetas y maestros con esta claridad. En ocasiones se puede asumir como que en la iglesia de Corintios también estaban. No se dice nada en la iglesia de Filipos, mucho menos en Colosas. En fin, tenemos diferentes descripciones de diferentes tipos de congregaciones en diferentes lugares donde habían o puede que no hubiesen profetas que estaban presentes. Como cualquier otra expresión de ministerio, el nuevo pacto los redefine todo. Es más, ayúdeme con esa declaración por allí. Escriba por allí: el nuevo pacto los redefine todo. Y cuando digo todo, es todo, incluyendo el ministerio profético. Algunas cosas pasan el filtro de la cruz, otras no lo van a pasar. Por eso es que todo ministerio y práctica tiene que pasar el filtro de la interpretación de la cruz y la resurrección de Cristo, lo cual determina si algo pasa o no pasa del viejo pacto al nuevo pacto. Lo voy a repetir porque eso es importante. Todo ministerio, toda expresión de una gracia, de un don, de un servicio
en el Señor por medio de su Espíritu, tiene que pasar el filtro de la interpretación de la cruz y la resurrección de Cristo, lo cual determina si algo pasa o no pasa del viejo pacto al nuevo pacto. Que algo sea una verdad bíblica no significa que es una verdad presente. Y eso es una declaración fundamental cuando nosotros queremos hacer una hermenéutica responsable, una hermenéutica consistente con lo que Dios ha revelado en su Hijo, para que podamos entender cómo es que Dios se relaciona con la humanidad, qué es lo que Dios espera de los que han nacido de Él, porque de lo contrario vamos a estar navegando en aguas confusas, no vamos a poder tener un entendimiento preciso y claro de qué es verdaderamente que trata este asunto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así de que algo sea una verdad bíblica no significa que es una verdad presente. Por ejemplo, era una verdad bíblica que en los sacrificios se derramaba sangre. Y en el Antiguo Testamento era sangre de animales. Eso era una verdad bíblica. En otras palabras, así sucedió. Pero en el Nuevo Pacto usted no derrama sangre de animales. El Cordero de Dios derramó de una vez y para siempre su sangre para la expiación de nuestros pecados. Por lo tanto, una verdad bíblica no significa que es una verdad presente. Y como esto, muchísimos ejemplos se pudieran considerar. En el Nuevo Testamento no vamos a encontrar textos que validen o establezcan cómo debe ser el ministerio profético. No vamos a encontrar tampoco la fórmula para convertirte en un profeta. 7 pasos para ser un profeta. Usted no va a encontrar eso en el Nuevo Testamento, no lo va a encontrar ni en la Biblia. Por lo tanto, la ausencia de directrices específicas es lo que lleva a mucha gente a decir: en la Biblia no hay nada que diga que esto es o no es de Dios. Escuche bien esto y siga este orden de pensamiento, porque creo que le va a arrojar mucha luz a la hora de usted tener que juzgar una situación si es de Dios o no es de Dios. De hecho, eso es uno de los roles fundamentales del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y de los maestros: edificar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no solamente para llegar todos a la unidad de la fe, sino para que no sean llevados de cualquier viento de doctrina. Por lo tanto, usted debe de tener las herramientas. Esa es la función de aquellos que Dios constituye en una gracia apostólica, profética, evangelista, pastoral o de enseñanza, equipar a los santos para que puedan estar listos, preparados para emitir algún tipo de juicio, algún tipo de discernimiento a la hora de tener que tomar una decisión entre separar lo que es de lo que no es. Y aquí no estamos hablando de opiniones. No es que a mí me gusta, que yo creo, que a mí me parece. No, hay cosas que yo no entiendo siempre. Sin embargo, quiero tratar de inquirir en el Señor para ver si hay algo que ya está establecido, que está claro, que debemos de comprender, porque ese es nuestro terreno seguro. Ese es nuestro fundamento sólido. De ahí es que construimos cualquier discernimiento y cualquier situación que requiera que nosotros tengamos que emitir un juicio. Y este asunto de emitir juicio, yo no estoy hablando de condenación, estoy hablando de hacer una separación justa de algo que puede ser o no puede ser de Dios. Y es este tema de la ausencia de directrices específicas lo que a mucha gente los lleva a decir: bueno, pero es que en la Biblia no hay nada que diga que esto es o no es de Dios. Pero mis amados hermanos y hermanas,
Si nosotros vamos a manejar las escrituras y vamos a desarrollar una teología y una práctica de las cosas proféticas basada en lo que no se dice en la Biblia, lo mejor sería abrir la caja de Pandoras y todos irnos a vender gallinas. Eso sería lo más fácil, porque a la que usted abre la caja de Pandoras y porque algo no está o está en la Biblia, usted lo etiqueta rápido como que es o no es de Dios, le aseguro que hemos entrado en terreno peligroso. Y ahí es que en muchas ocasiones muchos se han estacionado. Apoyarse en el argumento del silencio es un error colosal. O sea, no es posible usted interactuar de una manera racional con personas cuya identidad y sentido del yo se sustentan en un error irracional. Es imposible. Usted no puede hablar con personas que se creen que están correctos cuando la evidencia hace posible ver que están, aunque sea sinceramente, equivocados. Por eso cuando alguien se ha invertido de una manera mental, espiritual, emocional, en un tipo de enseñanza o en un tipo de expresión, pero que eso también que hace o que dice le ofrece una retroalimentación emocional y psicológica, la gran probabilidad es que esa persona se ha construido una fortaleza espiritual impenetrable que solamente por intervención divina puede ser penetrada. Si nosotros creemos que porque nosotros decimos algo, la gente lo aplaude o dice amén o dice wow, yo nunca había escuchado tal cosa, o porque le dan muchos likes a lo que usted escribe o a lo que usted dice, si nosotros nos creemos que esa es la validación de que algo tiene que ser verdad, porque siempre habrán focas que aplaudan lo que se diga y lo que se haga. Estas son la gente que no tienen ni una pizca de discernimiento y a todo lo que alguien dice y a todo lo que hace es un aplauso. Eso tiene que ser de Dios porque eso yo nunca lo había escuchado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Eso sonó súper profundo. Cuando a veces, mis queridos hermanos, si tuviéramos un poquito de medida de juicio, nos daríamos cuenta, y repito, no es que muchas veces se está haciendo con malas intenciones. La mayoría de las veces no es. Pero eso tampoco significa que es correcto. Por lo tanto, si uno está invertido en un tipo de enseñanza, si uno está invertido en un tipo de manifestación de don, y a eso usted le añade que eso es lo que le da reputación, fama, dinero, control y poder, mis queridos hermanos, esos son los escenarios y los terrenos donde se comienza a permitir y a justificar una cantidad de cosas que no afectan que el status quo y que no paren el flujo de dinero y de personas. Por lo tanto, esto es serio. Esto es serio. Es complicado. Hubo un tiempo en mi vida donde yo me creí, me embriagué con mi propio Kool-Aid. Porque la gente te aplaude cuanta tontería a uno se le ocurra decir. Y hay momentos donde la presión, donde el escenario, donde las situaciones te llevan a estados donde dices cosas que no son bíblicas, que son inventos de la imaginación humana, que no es que la estás diciendo con un tipo de maldad o con un tipo de engaño, no, es que nosotros somos seres frágiles. Y hay momentos y hay situaciones donde se compromete. Yo te estoy diciendo lo que a mí me pasó. Yo tengo hoy la suficiente madurez espiritual para entender que no todo lo que digo y lo que hice o lo que puedo llegar a hacer, la gente lo tiene que aceptar. ¿Por qué? Porque ellos también deben tener juicio.
criterio. Por eso es que enseño. Enseño para que la gente pueda juzgar. Porque después de todo, mi identidad, mi seguridad, mi fortaleza, mi estima personal no está amarrada a lo que pasa afuera, sino a lo que ya Dios ha hecho adentro. Por lo tanto, cuando me equivoco, me gusta que me corrijan, que me dejen saber, que me cuestionen. ¿Por qué dijiste esto de esta manera? ¿Cuál es el fundamento? Bueno, puede ser una opinión y a nadie le debe de interesar. Mis opiniones no es para que usted las convierta en una doctrina y una forma de vida. Es una opinión y las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. En ocasiones la doy, en ocasiones no la doy. Pero si algo tiene que ver, si algo está relacionado a la revelación de Dios en Cristo, en la Escritura comprendemos que todo eso en Cristo fue dado para que los santos lo lleguen a comprender. Y Dios ha dado gracias y ha dado dones y trae iluminación a los santos y utiliza maestros. Y usa apóstoles y profetas y evangelistas y pastores que enseñan, que instruyen, que traen la palabra de vida, que enseñan al pueblo, que enseñan a los santos, que afirman a los santos, que exhortan a los santos, que consuelan a los santos, que corrigen a los santos. Todo eso es parte de lo mismo, pero ninguno de nosotros la tiene toda. Ninguno de nosotros está como por allá intocable, que cualquier estupidez que nos venga a la cabeza, alguien lo tiene allá que aplaudir, alguien tiene que estar de acuerdo, alguien se tiene que sorprender. Tiene que haber un filtro, tiene que haber una vara de medir, tiene que haber algo que nos ayude a nosotros a discernir cuánto de Dios está en eso que se está haciendo o en eso que se está diciendo. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, es que en muchas ocasiones, cuando uno se ha bebido el propio Kool-Aid y te embriagas de él, de la gente que te rodea, de los que siempre te están diciendo que sí, de los que creen que tú eres la cuarta persona de la Trinidad, que sin ti ellos no pudieran, no saben cómo están de pie sin ti. ¿Ves? Cuando tú te rodeas de todo ese tipo de gente y te la crees, y uno se la llega a creer, entonces en muchas ocasiones Dios tiene que intervenir. Y la manera en cómo interviene para mucha gente es trágica. Son colapsos emocionales, intelectuales. Yo recuerdo cuando yo comencé en el Señor, y los primeros libros que yo comencé a leer eran estos libros de Kenneth Hagin, de Frederick Price, libros de fe, de fe. Yo creía y llegué a creer y lo llegué a enseñar en mis primeros años. Eso era en los pininos, dando los primeros pasitos. Yo decía que si algo está mal en nosotros es porque no tenemos suficiente fe. Y hasta ese momento todo estaba normal en mi vida. Yo estaba en esa emoción de haber recibido lo que hoy entendemos que es la vida de Dios, ese despertar a las cosas sagradas, a las cosas de Dios, ese caminar en una nueva realidad espiritual, emocional, una sanidad que se empieza a experimentar. Hermoso. Usted sabe de lo que yo estoy hablando. Hasta que mi esposa Yane perdió el primer bebé en el vientre. ¡Wow! ¿Qué fue? Nos faltó fe. Nos faltó fe. Hasta que mi hermano fue diagnosticado y hasta el día de hoy es un maníaco depresivo esquizofrénico. Me faltó fe. ¿Sería eso? Entonces usted no cree que Dios lo puede sanar hoy, ahora, en el momento, en este preciso instante, lo puede hacer. Pero eso tampoco quiere decir que no es que yo tengo fe o que no tengo fe. ¿Vio? Por lo tanto, Dios a veces tiene que tratar con nosotros. Y en muchas ocasiones el Señor tiene que tratar con esos presupuestos espirituales. Conclusiones que llegamos en muchas ocasiones que no están alineadas a la verdad de Dios en el nuevo pacto. Entonces, cuando la infraestructura filosófica, teológica, intelectual
y espiritual a la que mucha gente ha dedicado su vida, su dinero y su tiempo, se le derrumba a su alrededor, no saben qué hacer. Por eso es que debemos comprender los temas fundamentales y esenciales del nuevo pacto. Y es ahí donde encontramos luz, la que vamos a necesitar para iluminar, traer un poquito de luz a esas cosas que nosotros le llamamos y las etiquetamos como proféticas. Por ejemplo, consideremos los estereotipos proféticos. Hay personas que oyen la palabra profetas y profético y se asustan. Aunque eso hoy no está muy, como que no muy, porque los profetas de hoy como que están en otra zona. Pero como que está, escucha, ahí viene el profeta, enderézate, hay que ayunar, hay que orar para que todo se alinee, se enderece. ¿Se acuerdan los que vienen de ese tiempo? Decían que venía el profeta fulano, la profeta fulana y la cosa era, le van a sacar todos los trapitos al sol. Y la gente se asusta, ¿ve? Y a veces no es ni eso, a veces no han tenido ni ningún tipo de esas experiencias como muchos de los que están aquí hoy han tenido en algún momento, sino que leen acerca de algún tipo de comportamiento de uno de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿vio? Entonces uno dice, wow, esto es, hay que ser medio raro para ser un profeta, ¿ve? Estereotipos. Entonces usted empieza a estudiar y empieza a ver los diferentes actos proféticos que se encuentran a través de todo el Viejo Testamento. Y seamos honestos, son extremadamente raros. Son extremadamente raros. Escuche bien eso. Son raros de veras. Note Ezequiel, por ejemplo, Ezequiel capítulo 4, verso 3. Note lo que dice. Tómate también una plancha de hierro y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro sobre ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Dígame usted si eso no es raro. Que Dios lo mande a poner una plancha de hierro, que usted le ponga la cara contra la plancha de hierro, la ponga en la pared y ese lugar de cerco va a ser una señal para la casa de Israel. Como si eso fuera poco, otro más para que usted vea lo raro que podrían ser estos profetas del Antiguo Testamento. Isaías 22. Ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza la sandalia de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo. Usted hace eso hoy y va preso, aunque usted diga que se lo dijo Dios. ¿Vio? Entonces, otro ejemplo. El ejemplo de Jesús de escupir en el lodo y aplicárselo en los ojos al hombre ciego. Dígame usted si eso no es raro. Eso es raro. Pero deja de ser menos raro cuando entendemos el contexto cultural y los valores de una acción en particular. Por ejemplo, los antiguos creían que la saliva tenía propiedades curativas y en cierto modo ellos también creían que representaba un fluido de pacto. Es como la sangre que era derramada en la ceremonia de un pacto. Esto usted lo encuentra en Social Science Commentary, donde se nos da muchas de las creencias de ese tiempo en el primer siglo. Sumado a eso, los líderes judíos también tenían la tradición de que no se podía poner barro en la zona de los ojos. ¿Qué hizo Jesús? Violó abiertamente esta ley de la tradición de los ancianos cuando cura a este hombre que era ciego. Por lo tanto, lo que para nosotros es extraño está cargado de significado e importancia para la gente de la época. Allí leemos una descripción, no es una
prescripción para que se siga haciendo. Si no comprendemos el trasfondo cultural, los valores de un pasaje determinado, muchos versos de las Escrituras nos van a resultar incomprensibles o los interpretaremos y aplicaremos de una forma incorrecta. Por eso es que yo he dicho que la predicación del evangelio en su mensaje esencial de salvación, hasta un niño de 5 años lo puede entender. Pero si usted va a enseñar la Biblia para que la gente pueda ajustar, cambiar un estilo de vida basado en lo que dice la Escritura, es mejor que usted sepa de lo que está hablando. Porque en la Escritura hay muchas cosas que hay que entenderlas en su contexto, porque no son una prescripción para la gente en el siglo XXI. Ser raro no es equivalente a ser espiritual. Escuche bien esto. Ser raro no es equivalente a ser ni espiritual ni estar siendo usado por Dios. No lo es. Hay personas que han desarrollado una forma de validación de su identidad, un sentido de significado personal a partir de cosas espiritualmente únicas o excepcionales. Hay gente que si no es con malas mañas, con muecas, con actos, con cosas, con una cantidad de cosas que se le añade allí, ellos no se sienten validados. No se sienten como que seguros. No se sienten como que están completos. Parece ser que gloriarse en Cristo y su cruz, como lo hizo Pablo, no es suficiente para muchas personas. Entonces, hacer alguna cosa extravagante de una manera rutinaria, escuche bien, para mucha gente es lo que define su espiritualidad. Como recibe una respuesta, se asume que debe de estar eso correcto. Y seamos claros, mis queridos hermanos, si usted esto no lo puede aceptar como pastor, como predicador, como alguien que está delante de una audiencia, si usted no puede aceptar esto, usted es un excelente candidato para el engaño. Yo estuve ahí, hermanos. A mí esto usted no me lo puede vender barato. La estimulación que se recibe de una audiencia cautiva. Escuche lo que le estoy diciendo. La estimulación que se recibe de una audiencia cautiva por expresiones o acciones que se etiquetan como que todas son de parte de Dios puede intoxicar el ego de cualquier persona. Lo voy a repetir. Si esto usted no lo puede recibir, yo estaré orando por usted. De hecho, yo prefiero una audiencia que responda. Obvio, pero si usted no está claro en esto, usted se la va a creer, porque ahí hay un montón de focas que le van a decir amén y aplaudir cuanta locura nosotros podamos decir. A veces por la presión de grupo, porque el que está al lado le dio un codazo, tú no vas a decir amén. O vieron a todo el mundo, yeah, así es, ay, pastor, dilo, ahora sí. Y lo que está diciendo es una barbaridad de acuerdo al nuevo pacto. Pero, como en la tierra de los ciegos, los tuertos son reyes. Y uno se lo cree. Y dice, bueno, esto es lo que causa que la gente responda. Entonces, por aquí nos vamos. ¿Vio? La estimulación que se recibe de una audiencia cautiva por expresiones o acciones que se etiquetan como que todas son de parte de Dios, puede intoxicarle el ego a cualquier persona. Por lo tanto, tu mejor ejemplo como predicador, tu mejor ejemplo como profeta, tu mejor ejemplo como apóstol, tu mejor ejemplo como evangelista, tu mejor ejemplo como maestro está en el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo supremo de a qué se parece, en este caso de lo que está
estamos hablando un profeta. Y ser raro no es una característica que vemos en Jesús. ¿Escuchó bien? Obvio que hay elementos de sus acciones y de sus enseñanzas que no se entienden fácilmente. Por favor, estamos removidos 21 siglos, señores. Por eso esta etapa de mi vida yo le he dedicado en gran medida a tratar de entender ese mundo, ese contexto, discernir que Dios en su verdad eterna les dijo a ellos que para nosotros tiene una verdad eterna contenida. Pero no todo como se hizo y como se dijo tiene que ser igual. Hay elementos de sus acciones y enseñanzas. Cuando Jesús dice, cuando te den en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué usted cree que le estaba diciendo allí? Cuando Él te dice, cuando te pidan la capa, dale la túnica. Cuando te pidan una milla, ve dos. Y usted si lee eso en crudo, decir, wow, la verdad que hay que ser medio estúpido para ser cristiano también, porque si te dan, le tienes que poner la otra, hasta que usted entiende qué era lo que eso significaba en el primer siglo. ¿Vio? Hay elementos de sus acciones, de sus enseñanzas, que no se entienden fácilmente. Por supuesto que sí. Para la mente racional, confusos. Por supuesto que sí. Pero nunca Jesús hizo cosas raras por hacer cosas raras. ¿Por qué? Porque lo raro no define ser profético. Lo raro no define, es más, escríbalo por allí. Lo raro no define ser profético. Junto con la rareza general, algunos de los estereotipos que suelen asociarse erróneamente con personas proféticas, y yo creo en eso, ojo, lo que quiero es traer un poquito de luz. Estereotipos que se piensan, que se asumen, que son así de gente profética, que son severos, ingobernables, frenéticos, son imponentes, solitarios. Son gente que son emocionales, usted los ve porque el fuego los está consumiendo, que son místicos, raros, abren los ojos, así se ponen feos, de repente tienen movimiento. Todo eso se asume que eso es un estereotipo, que son impredecibles, conflictivos, poco prácticos, intuitivos, no son racionales. Entonces, cuando usted acepta eso y lo sigue reforzando, y ese mal comportamiento se deja pasar aquí y se le dejó pasar a este y este siguió con lo mismo, y todo ese comportamiento social y relacionalmente disfuncional se sigue permitiendo, la gente cree que eso es equivalente a ser profético. Miren, yo llevo 38 años en esto. Mire lo que alguna gente, yo lo he escuchado decir a través del tiempo. Si me ven raro, es que soy profeta. A rayo. Escuche. Si me ven raro, mire esto. Yo he escuchado esta otra. Dios me ha hecho profeta. Y yo digo las cosas sin pelo en la lengua. Y al que no le guste, mire ver lo que va a hacer. ¿Ve? Otros dicen, el yo soy así porque yo soy profeta. O profetiza, póngale ahí, es lo mismo. Uno es varón y otra es hembra. ¿Ve? Y todo eso, ¿saben lo que es, hermano? ¿Sabe lo que eso es? Es una excusa para no asumir responsabilidad de un comportamiento disfuncional que afecta a las otras personas. Eso no es ser profético, eso es ser un grosero, un inepto en las relaciones, que no sabe cómo relacionarse, tiene un guille de que es la cuarta persona de la Trinidad, se cree que todo lo que dice es de Dios y que la gente tiene que seguirlo. Pues obvio, donde hay un poquito de resistencia, se impone la carne y la voluntad humana. Ser profético no es una excusa para ser socialmente torpe, lastimar a la gente con el supuesto, es que yo soy un apóstol, yo soy un profeta y Dios me mandó a cumplir una misión. La misión no es lo que tú haces, la misión es las personas a quien Dios te ha enviado. Cristo no murió por las locuras nuestras, Él murió por gente, Él murió por personas. La gente es lo que más valor tiene.
para Dios. Por lo tanto, si la expresión de nuestro don deja un rastro de relaciones rotas a nuestro paso, como si fuéramos asesinos de almas en serie en nuestro ministerio, escúcheme bien, algo va muy mal y es necesario hacer ajustes. El problema con eso es que no estás bien, es que no estás sano, no estás sana, no tienes esa entereza, sanidad emocional. Es más, necesitas ayuda y probablemente ayuda profesional. Porque esa no te la van a corregir tus hijitos espirituales. No te la van a, créeme que no te la van a corregir. Esos amiguitos con quien tú te codeas no te la van a corregir. Créeme, no te la van a corregir. Vas a necesitar ayuda de afuera, de gente que no tenga intereses, que la firma, el pago de su cheque no dependa de tu firma, que su reputación y su estatus y su ego no dependa de tu ministerio, que caminan contigo, que están en tu iglesia. Ninguna de esa gente, ninguna, eso tienes que mirarlo de afuera. Gente que te ame por quien eres. Escuche bien. En ocasiones, los profetas dicen la verdad al poder. Por supuesto que sí. Por supuesto, y más adelante en esta serie vamos a hablar un poquito de eso. Necesitamos profetas de Dios, no políticos. No los profetas de Trump y los de Biden y los progresistas. Yo no estoy hablando de esos profetas. Tampoco estoy hablando de esos profetas. Estoy hablando de profetas que hablan la verdad al poder. Esos no son partidistas, eso le importa un comino quién está en la Casa Blanca o quién está en el poder. Cuando Dios le da una palabra, ellos no están interesados en lograr estatus, en lograr posición, en que los reconozcan como que están cerca del poder. Ese tipo de profeta es escaso, escaso. Seguro que le hablan la verdad al poder. Seguro que sí. Y por eso es que no suelen ser bien recibidos. Sin embargo, eso no es una excusa para ser interpersonalmente bruto y no saberte relacionar con tus hermanos y con tus hermanas. Si nosotros pensamos que el ejercicio de nuestro don nos pone por encima o aparte de los demás debido a la supuesta fuerte unción que nosotros llevamos, mis queridos hermanos, estamos siendo engañados y estamos siendo ilusos. Escuche bien, estamos siendo engañados. Aquí no hay nadie sobre el cuerpo, hay una sola cabeza. Seguro que se honran gracias, pero eso es mutuo. Cuando nosotros entendemos este tema, mis queridos hermanos, empezamos a entender dónde estamos como iglesia. En la tradición hebrea habían dos tipos de profetas. Los profetas Navi y los profetas Roé. Cuando usted empieza a estudiar un poquito sobre esto, descubre que todo lo relacionado con la palabra Navi es medio ambiguo. Y hay un debate en los círculos teológicos muy fuerte sobre esto. Sin embargo, el consenso, la tendencia, prefiere la idea de que alguien que es un profeta Navi en el Antiguo Testamento era un portavoz, era un transmisor de un mensaje. Y algunos estudiosos han sugerido que en un profeta Navi, una conexión con la raíz de Nava, que significa burbujear, fluir, es lo que se manifiesta. Sin embargo, eso no ha tenido mucha aceptación porque es muy nebuloso la traducción de la palabra con los recursos que hay hoy para entender los vocabularios y el lenguaje de aquel tiempo. El profeta Roé era más bien un vidente. Era alguien que tenía acceso a conocimientos sobrenaturales, trances, sueños, visiones, etc. El problema es que el término Navi también se utilizaba para describir a los profetas de las naciones paganas. ¿Por qué? Porque se asociaba con el éxtasis, se asociaba con el descontrol. Por lo tanto, ser profeta o vidente en el mundo antiguo no era algo exclusivo únicamente para Israel. Eso era parte de todo. La práctica de los estados alterados de conciencia ha sido un fenómeno humano
que existe desde la experiencia inicial de los hombres. Usted va a cualquier lugar en la India, usted va a cualquier lugar donde se practique los estados alterados de conciencia y usted va a ver que eso es una práctica normal que tiene miles de años de existencia. Los especialistas en estados alterados de conciencia han formado y forman parte de todas las culturas humanas. Por lo tanto, confiar en estos especialistas para comunicar un mensaje de la deidad se consideraba una parte normativa de la existencia, no algo especial como lo es hoy en nuestro mundo moderno. Las personas buscaban que los dioses o el Dios de Israel trajese alguna palabra. Eso no fue diferente en la historia de Israel. Todas las religiones de la antigüedad, excepto la de los babilonios y los asirios, operaban en profecías extáticas de este sentido. De hecho, dicen los historiadores que Filo de Alejandría creía que el éxtasis es la manifestación definitiva de un profeta. La profecía Navi se asociaba a menudo con el uso de la música. ¿Por qué? Porque ellos decían que la música inducía a un trance, que la música puede llevar a una persona a un estado de éxtasis. Y cuando se entra ese trance, se entra ese éxtasis, cuidado con profetas que hablan este vocabulario, cuando usted supuestamente entra a esa dimensión, ¿vio? Términos que usted puede encontrar en la Biblia, la corte de Jehová. La corte de los cielos, que hay que entrar allí y cuando se entra allí se reciben oráculos e instrucciones de lo divino que tienen que ser comunicadas a los mortales. Mire eso. Algunas perspectivas judías sostenían que los profetas anteriores al exilio, hay profetas antes del exilio y después del exilio. Por eso es que las profecías en contenido y en expresión cambian. ¿Vio? Los profetas antes del exilio, Elías, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, eran considerados profetas Navi. ¿Vio? Por lo tanto, actuar como un Navi era una metáfora que significaba estar asociado con algún elemento frenético o de descontrol. Esta es la misma declaración que se usa en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 28, para los profetas salvajes de Baal que se encontraron con Elías en el monte. ¿Vio? Por eso es que la similitud, mis queridos hermanos, con muchos ambientes carismáticos pentecostales, en los que se recibe, entre comillas, el Espíritu, significa estar en un estado, entrar en un estado frenético y manifestar algo físicamente inusual o pronunciar algo considerado profético. Mis amados hermanos, no podemos tapar el cielo con una mano. Yo me formé en esos contextos. Yo no le estoy hablando algo porque estoy lastimado, que a mí me hirieron, que si me dijeron. Esos puentes ya yo los quemé hace años, créame. Pero en estos contextos, mis amados, se parecen mucho a prácticas paganas que debemos cuestionar porque no representan la naturaleza del Padre. ¿Usted cree que Dios va a poner a sus hijos a berrear, a ladrar, a maullar? ¿Usted cree que Dios va a poner a sus hijos a golpearse contra paredes, a lastimarse, ¿Usted de verdad cree que eso es de Dios? Y que no se puede emitir un juicio basado en lo que la Escritura revela. Note, independientemente de los debates académicos sobre el significado preciso de la palabra Navi, es el elemento de lo extático, el que se ha abierto camino a la conciencia superior, a las dimensiones superiores,
que es parte del vocabulario tradicional que nosotros encontramos en contextos pentecostales y carismáticos cuando se habla de cosas proféticas, y siempre vamos a encontrar a alguien que dice, sí, pero es que si Isaías caminó desnudo y aquel hizo aquel gesto y aquello y él hizo esta y otra expresión, pues entonces, ¿qué dice que eso sea de Dios? Bien, eso es un estereotipo. Exportamos o importamos una expresión en un pasado que ya caducó a una realidad en el presente que no aplica. Y ahí es que se introducen todo tipo de prácticas y de declaraciones heréticas. Ese es el problema. Y esto sucede dentro de nuestros contextos pentecostales y carismáticos, en el cual recibir el Espíritu significa que estar en un estado de descontrol en el que se manifiesta algo que es inusual, que es raro, que es distinto, o se empiezan a pronunciar cosas que parecen que están hablando proféticamente. Y eso no es otra cosa, mis queridos hermanos. Eso no es otra cosa que un estereotipo reforzado culturalmente. Eso no es un mandato bíblico, eso no es una definición correcta de lo que significa ser profético o actuar proféticamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pero seamos honestos. Seamos honestos. La realidad es que en la economía del nuevo pacto no hay lugar para que ningún individuo acepte automáticamente lo que otros digan o hagan simplemente por el ejercicio de un don percibido. Usted está en todo su derecho. Si a usted le están enseñando, si a usted lo están presionando, si a usted lo están manipulando, si a usted lo están coartando, si a usted le están poniendo presión para que acepte cosas que violan completa y absolutamente el nuevo pacto, usted puede salir corriendo y le dice: gracias, Señor, por traerme luz para poder discernir con mis ojos y poder discernir con mis oídos. No en una opinión personal, sino en un criterio que tengo en tu palabra. Si me equivoco a tu favor, pero no me voy a equivocar para alimentar el ego, para alimentar la vanagloria de otros que me quieren hacer creer que esto es de Dios, cuando es obvio que la característica esencial de Dios no está presente en esa expresión. Todos estamos sujetos unos a otros. Pero el tema es que hay mucha gente frágil. Llevan los sentimientos en las mangas. Una sensibilidad psicológica en muchos cristianos. Y por el otro lado, el hecho de que muchos líderes, y por qué no decirlo, apóstoles y pastores, no tienen la valentía para corregir, para traer orden, porque creen que se pueden equivocar o parece que están resistiendo al Espíritu, mis amados hermanos. Por lo tanto, poner este verso de que el profeta está sujeto, el espíritu del profeta está sujeto al profeta, eso es más fácil leerlo que vivirlo. ¿Por qué? Porque el debate es a quién está sujeto el espíritu del profeta. ¿Es al profeta o es a la comunidad a la cual el profeta pertenece? ¿Por qué? Porque si está sujeto a la comunidad que él o ella pertenece, la comunidad debe de juzgar lo que acaba de hacer y lo que acaba de decir. Pero seamos honestos, yo tampoco tengo ilusiones que esto mañana se va a hacer correctamente, porque para esto se necesitan otras cositas. Escuche bien, hace falta valor. Hace falta valor para ejercer este elemento tan básico del autogobierno en una congregación que está dispuesto de parte del Señor para el bienestar de esa congregación. Entonces, practicar este versículo, el que lo practique,
El que verdaderamente se ponga los pantalones en su sitio y dice, señores, aquí nosotros abrazamos lo profético. Aquí estamos comprometidos con la interpretación de la sombra. Aquí estamos comprometidos con poder oír, entender, discernir lo de Dios por medio de lo que Él nos ha revelado en su Hijo. Aquí no estamos ni resistiendo el Espíritu, ni estamos diciendo que esto no es de Dios. Aquí estamos diciendo que si alguien habla a nombre de Dios, se tiene que sujetar a la corrección pública de lo que se está diciendo. ¿Cuántos van a hacer eso? ¿Ah? Si la gente se le hieren los sentimientos. Tenemos una cantidad de gente por ahí que se llaman profetas que han estado en más iglesias que lo que han estado en una oficina del gobierno. Yo creo que esa ilustración no cayó bien. Han estado más en congregaciones que, qué sé yo, gente emocionalmente frágiles, hermano. Entonces, si usted los... Dos veces yo he tenido que públicamente parar a gente que estaban totalmente fuera de orden. Pararlos. Pararlos en público, porque si se atreven a hacerlo y a decirlo en público, hay que corregirlos y hacerlo en público. Pues si no, la gente se equivoca. Dice, entonces, aquí pasa. Y como estar loco buscando terreno para poder hacer cuanta locura se le viene a la cabeza a nombre de Dios, si eso no se para, se crean estereotipos. Sí, entonces, pero si usted hace eso, usted le lastima los sentimientos a la gente y las personas que su identidad espiritual está amarrada al don. Usted cree que ellos creen que usted los está atacando personalmente. ¿Por qué? Porque es una espiritualidad autopercibida. En otras palabras, yo soy espiritual porque hago esto en una congregación. Entonces, corrija a alguien que lo que está diciendo está totalmente fuera de la verdad de Dios revelada en Cristo, y son muy pocos los que recibirán una corrección amorosa. Prefieren irse de la congregación porque ahí, ¿me escuchan lo que la gente dice? Yo nací de noche, pero no anoche. Prefieren irse de la congregación, ¿por qué? Porque ahí no los dejan ejercer su don profético. ¿Qué hacen? Se llevan a su familia, a los amigos, a los familiares, a los vecinos que trajeron. Con eso se va el dinero y se van un poquito más abajo porque allí hay un pastor que recibe lo profético. Es una iglesia espiritual. Ella no critica. Están abiertos a las cosas del espíritu y cualquier otro número de justificaciones culturales hiperespirituales para vivir en desobediencia y sentirse bien con eso que están haciendo. ¿Vio? Cuando nosotros no nos atrevemos a tratar el desorden con lo que Dios nos ha provisto en el nuevo pacto, mis amados, se permite todo tipo de tonterías y engaños en una congregación local y en el cuerpo de Cristo en general. Y más hoy que tenemos los medios sociales, que cualquiera prende una cámara hasta dentro de un baño y puede decir 40,000 barbaridades y siempre habrán 100 focas que le den like y que aplauden lo que está diciendo. ¿Vio? Entonces, ¿de qué sirve el discernimiento de espíritus, no de espíritu? ¿Por qué? Porque lo espiritual funciona en el espíritu humano, en el espíritu de Dios y en el espíritu de las tinieblas. ¿De qué sirve el discernimiento de espíritus si nunca se ejerce o si se descarta? Este es lo que es un crítico, este es lo que está lastimado porque le dieron 4 profecías y no sé, o te etiquetan de que no estás abierto o abierta en el espíritu. Mire, se necesitan padres y madres de la fe maduros, diestros, para ayudar a las personas a expresar su don de una forma saludable. Saludable. Incluyendo el discernimiento de espíritus y juzgar las llamadas manifestaciones proféticas. Entonces, esto tampoco yo lo enseño para que usted empiece por las redes a ser un policía profético. No, porque usted no es parte de esa comunidad. Y la corrección no se da sin ponerle corazón a lo que se va a hacer y a decir.
¿Por qué yo no estoy criticando por los medios cuánta cosa uno ve y oye? No, pues primero, que esa no es mi función. Y segundo, que cuando lo hago en privado. Uno. Segundo, necesito saber cuál es el contexto, cuáles son los valores, qué es lo que se está haciendo. Puede haber una sinceridad genuina, puede haber un fundamento equivocado, pero eso requiere relaciones. Entonces usted no va a estar por ahí ahora disparando, como ahora están el Raimundo y todo el mundo ahora quiere ver si está correcto con lo que está pasando en Kentucky o está equivocado. Señores, bajen las revoluciones. Lo que llevamos una semana en esa expresión de un despertar. Bendito sea Dios. Yo prefiero jóvenes allí que metidos en un prostíbulo. Yo los prefiero allí. Tranquilos, si esto es de Dios, como dijo Gamaliel, esto va a perseverar, esto no se va a morir. Y tampoco, y esto sí que lo puedo decir con propiedad y autoridad bíblica, este no es el último avivamiento que necesitábamos para que Cristo venga. Tranquilo, que esa tampoco es la primera vez que esto ha sucedido, particularmente en ese lugar, que ya sucedió en el 2003. Y esta es la segunda vez. Gloria a Dios. Por eso muchas iglesias deberían de tener ese despertar, porque lo que parece son cementerios espirituales. Por favor, bajen la velocidad. Entonces, esto no es un ejercicio para gente débil de corazón, créame. Créame. Corregir usted, gente, especialmente si son los que más dan dinero. Por favor, tienen que estar segurito y segurita. ¿Ah? Y hay muchos líderes que no tienen el estómago y la babilla, porque esto es trabajo, señores. Esto es trabajo. Es más fácil decir cualquier estupidez y que la gente lo aplauda, pero corregir a alguien, estar dispuesto a que luego te miren cruzado, a que crean que tú no los amas, a que los quieres controlar. Esto requiere un poquito más de madurez de llevar un título, ¿yo? Esto es otra cosa. Entonces es más fácil dejar que las cosas sucedan o empezar a orar. Escuchen, es que nosotros somos algo serio. ¿Ah? Yo voy a orar para que Dios se la lleve. O sea, no estamos dispuestos a corregir la disfunción, pero que se lo lleve el Señor y se lo lleve allá el pastor fulano. ¿Ah? Por favor. Por favor. El otro extremo es igualmente peligroso. Y ya termino. Es igualmente peligroso. Extirpar teológicamente la expresión de estos dones en la vida comunitaria, eso ya lo vimos, cesacionismo. O bien prohibir su ejercicio mediante un decreto del supuesto gobierno de la iglesia, que aquí solamente profetizan y hablan los que nosotros aprobemos. Eso también es tan malo como lo otro. Entonces nosotros, como nos encantan los extremos, venimos de acá, pues no, pues déjame controlar todo esto, pues yo me crié en la iglesia pentecostal y allí había una de locuras y pasaron un montón de cosas, pues yo voy a asegurarme que esto no me pase porque yo soy pastor y yo quiero orden y nos vamos acá. Entonces, el medio, allí, el péndulo tiene que encontrar que en ocasiones va a ser incómodo, en ocasiones va a ser placentero, en ocasiones corregir gente causa dolor, en ocasiones corregir gente trae placer. En fin, ese péndulo siempre está ahí. ¿Y qué es lo que eso nos lleva? A depender del Espíritu de Dios en la dirección y en la edificación de esa iglesia. Es al Padre en la encarnación de Cristo y en la residencia de su Espíritu, el que le ha dado la bendita gana de usar a gente como nosotros, imperfecta, inconsistente, que no la sabemos toda. A Dios le dio la gana de usar a la humanidad. Le ha dado dones para que puedan usar esas capacidades espirituales para la edificación de la iglesia. Por lo tanto, estar en el Espíritu no es un estado ni de pasividad, que es lo que dice los que piensan que lo otro es descontrol y frenetismo. Es bueno, pues, y entonces estos le dicen, eso es una pila de hielo, ahí no hay fuego de Dios. Y están los otros que están siempre descontrolados, haciendo muecas, malas mañas, gritando, todo ese rollo que uno bebe cada rato, ¿ah? Eso no es estar en el Espíritu. Ninguno de los dos es estar en el Espíritu. Los hijos de Dios
pueden sentirse a veces sobrecogidos intelectual y emocionalmente y tener experiencias trascendentales, pero eso no significa que están fuera de control. Experimentar cosas trascendentales es parte normal de ser partícipe de los poderes de la era venidera. ¿Quién no ha estado en un momento sobrecogido, quebrantado? No porque uno llore es almático. Dios nos dio esas emociones. No porque yo tenga un estado de alegría y mis lágrimas se corran porque estoy siendo sobrecogido por la presencia manifiesta de Dios. Eso no quiere decir que yo no sé que estoy completo, pleno y que Cristo habita en mí. No, señores. Usted no puede reducir a Dios a un verso bíblico. Él es más grande que esto. De que hay veces que también eso puede ser emocional. También puede ser emocional. Pero también hay veces donde la presencia manifiesta del Señor nos sobrecoge, caemos de rodillas, lloramos incontrolablemente, somos ministrados por el Espíritu de Dios. Si usted no ha tenido esa experiencia, no hable porque usted no sabe de lo que está hablando. Escucha bien. Tener experiencias trascendentes por el mero hecho de tenerlas, para luego escribir sobre ellas, medirnos a nosotros mismos. A ver, esta iglesia está fría, pero esta está en fuego, porque mira lo que aquí está pasando. O estamos utilizando métricas de espiritualidad o de madurez. ¿Por qué? Porque si el pastor no está haciendo sanidades, como yo he escuchado, no es un pastor de reino, porque tiene que manifestar Usted sabe la presión que la mayoría de los pastores que están tratando de sostener 30 hermanitos allí, edificarlos en Cristo, siente cuando oye uno de estos superestrellas espirituales que son la cuarta persona de la Trinidad, que Dios le pide permiso para hacer lo que quiera hacer en cada congregación. ¿Usted se cree que ese pastor en muchas ocasiones que está ahí luchando, mis amados, para ser obediente a un llamado que él entiende o ella entiende que Dios le dio, que de repente, por eso a veces están corriendo como las gallinas, buscando a ver quién lo unge para que lo que está pasando allí se me meta acá? Señores, eso no es tampoco. Tampoco. De eso no trata. Si yo estoy usando lo que está pasando para compararme con otro, para creer que soy más maduro, para comercializarlo, empezar ahora a tener los seminarios de cómo tener un encuentro espiritual, cómo es que se entra a la cuarta dimensión, cómo se forma un profeta en las cortes celestiales. Señores, todo eso son límites fuera del nuevo pacto. Si alguno se gloría, gloríese en el Señor. No en la experiencia, porque eso va, eso viene, eso sucede, eso se prostituye, eso cambia. Una vez los hombres empiezan a controlar eso, se dañó. Todos empiezan bien, la mayoría termina mal. Busque la historia. Las experiencias trascendentes bíblicamente legítimas tienen que tener siempre un contexto humano y social. ¿Cómo lo sabemos? Porque ese es el propósito de la encarnación. Dios Padre ha hecho una declaración enfática de que el Dios eterno se ocupa del aquí y del ahora. Es por causa de nuestro Padre que la humanidad es cuidada, por lo que cualquiera puede tener una experiencia trascendente. Por lo tanto, un profeta del nuevo pacto no se preocupa principalmente de sus experiencias personales, sino del cuidado de Dios y de su pueblo. El cuidado que Dios tiene por su pueblo. No les preocupa estar escapando a cuartas dimensiones, a experiencias místicas en la gloria del más allá, sino que el dolor, el quebranto de una humanidad que, habiendo sido reconciliada, camina como si no tuvieran pastor, quebranta su corazón. Si experimentan algo, es para traer alivio a esto temporal. Por lo tanto, si alguien, profético o no, experimenta cosas trascendentes y místicas, y esas experiencias supuestas espirituales no se traducen en el bienestar y la promoción de la transformación de la humanidad a la imagen de Cristo, entonces podemos cuestionar la validez de esas
experiencia. A mí me ayuda muy poco que usted haya entrado a las cortes celestiales. A mí me ayuda muy poco que usted haya visto 4 ángeles tocando un violín. A mí me ayuda muy poco que usted haya caminado por algún lugar donde había una gloria. Me ayuda muy poco. Producirá de wow, pero eso no transforma a nadie en la imagen de Cristo. Por lo tanto, si el objetivo y el resultado de una experiencia espiritual trascendente no hacen más que engrosar el currículum espiritual de quien lo profesa o proporcionar momentos de escalofrío y de wow en una reunión, lo que hemos hecho, mis amados, es retroceder al viejo pacto o a modalidades paganas y en muchas ocasiones cúlticas. Termino con lo siguiente. Todos los profetas y videntes del Nuevo Testamento que tuvieron lo que podría llamarse experiencias místicas o trascendentales, como lo es Juan en el Apocalipsis, no estaban ni locos ni fuera de control. Fueron convincentes, fueron racionales. Ellos oyeron, ellos vieron, ellos hablaron, ellos escribieron y se entendió. Y se entendió. Y se comunicó lo que Dios quería para la humanidad. Puede que ellos mismos no hayan comprendido lo que veían y experimentaban, pero tampoco fue que se cancelaron sus facultades racionales. Ellos podían comunicarlo. Los profetas del Nuevo Pacto no son frenéticos ni estáticos, ni están por allí con una cantidad de comportamientos que lastiman a la humanidad. Más bien, están allí para traer ese entendimiento de las sombras a la realidad de lo que Dios en Cristo ha hecho por la humanidad. Bueno, mis amados, déjeme saber si esto le ayudó. Déjeme saber si esto de alguna manera afirmó su vida, afirmó su corazón, afirmó su entendimiento. Si algo usted encontró aquí hoy, déjelo saber por allí. Es un gozo que usted se pueda conectar semanalmente cada vez que estamos aquí con el interés de sumar algo a su formación y a su crecimiento en el Señor. Una congregación madura, mis amados, es un regalo para una comunidad. Un líder maduro, un líder entendido, empoderando una comunidad de fe, es una bendición para una comunidad. Familias, hijos, hijas, niños, niñas, matrimonios. El que ha sido quebrantado por las luchas de la vida encontrará en esos lugares un espacio seguro, un lugar de alimento, un lugar de fortalecimiento, un lugar donde puede ser humano sabiendo que está siendo transformado. Si eso se logra, mis amados hermanos, la iglesia del Señor tiene todo lo que requiere para poder servir a una humanidad que está ajena de la vida de Dios. Si eso sucede, y los apóstoles, y los profetas, y los evangelistas, y los pastores, y los maestros, y los santos, y los obispos, y los ancianos, y los diáconos, y todo el que ha nacido de Dios, se puede mirar a la luz de esa familia celestial en la tierra, entonces vamos a ver muchas cosas que no van y vienen con el tiempo, que permanecen porque están ancladas en Cristo el Señor. Así que, mis queridos hermanos, les recuerdo, si usted quiere seguir expuesto a ser afirmado en estas verdades, le invito a que considere por allí unirse a esta plataforma que también nos ayuda a seguir haciendo toda esta tarea de edificación. ¿Quién sostiene a los edificadores? Es una pregunta que en algún momento debemos de responder, sin usted ser manipulado, sin estársele ofreciendo villas y castillas, simplemente porque hay una convicción en su espíritu de que también eso que Dios le ha dado puede hacer partícipe a otro para que todo continúe avanzando en el Señor. Así que transformadosencristo.com. Transformados en Cristo, usted tiene allí una plataforma
que va a ser de profunda edificación. Por lo menos eso es lo que dicen todos los estudiantes que participan y entran a ella. Mis amados, que disfruten. Wow, nos extendimos un poquito más de lo que yo quería, pero después de todo, yo creo que ha sido rico este tiempo en el Señor. Les amo en el Señor. Adelante, que disfruten esta semana y que puedan servir a Dios y también ser útiles para esta humanidad. Un abrazo. Les amo en el Señor. Bendecidos son todos.